Voy a predicar una palabra liviana, feliz, hermosa. Habla de quiénes se van al infierno. Fue un chiste. Los invito a ver la palabra. Esta palabra es recontra aprovechable, ¿no? El libro de Lucas 7, ¿amén? 1. Lucas 7, 1. Después de Marcos, antes de Juan. Lucas 7, 1. Reciban en su corazón esta palabra porque el Señor me ha entregado una revelación peculiar para hoy. No sé si la prediqué, parece que otra vez la prediqué. Si lo encuentra, dígame. Amén. Lucas 7. Dice así. Amén. Amén. Dice así. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Ahí me detengo. Habla del Señor Jesucristo. ¿Amén? El Señor Jesucristo estaba haciendo la obra en un lugar. Estaba entregando todo aquello que Él tenía que entregar de parte de Dios. Amén. Estaba cumpliendo Él cada día en diferentes lugares. Hacía lo que tenía que hacer. Amén. Igual que nosotros. Cada día en diferentes lugares hacemos o tratamos de hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, es importante que el pueblo oiga, entró en Capernaum. Ahí me detengo. Ustedes saben que Capernaum era el hogar de Pedro, de Andrés, de Santiago, de Juan, amén, y de Mateo también. Jesús se cree que él ministró en gran manera en Capernaum. Capernaum era una ciudad marítima. Jesús tenía un amor especial por Capernaum. Jesús había tomado su discípulo más importante de Capernaum y él tenía un cariño especial por ese lugar. Es como mi esposa y yo que tenemos un cariño especial por White, porque el Señor nos dio los hermanos de la iglesia que son de esta tierra. Entonces uno cuando crece la familia de Dios, cuando crece el cuerpo de Cristo y son de una tierra, uno se encariña con ese lugar. Más allá de que a veces reniegue y diga que esto, que aquello, que el otro. Jesús amaba a Capernaum, porque vivían ahí, eran oriundos de esos discípulos. Versículo 2. Entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Usted sabe que el siervo, el esclavo de un centurión era un soldado romano, pero ¿por qué se le llamaba centurión? Porque él estaba sobre un centenar de soldados, no era un soldado más, él tenía un centenar a su cargo, amén. Y Roma en ese tiempo, en ese lugar, en Israel, mandaba sobre los israelitas y sobre los judíos. Era como que estaban invadidos, amén. Solamente se les dejaba tener sus templos, sus costumbres, pero mandaban a los romanos. Y el siervo, seguramente del centurión, que estaba enfermo, muy enfermo, y este centurión lo quería, porque seguramente un centurión era un mayor más allá de ser romano, era especial. Usted va a entender hoy por qué. Seguramente su siervo era israelita. ¿Por qué? Porque los romanos no traían esclavos romanos, no tenían esclavos griegos tampoco, sino que tenían esclavos judíos. Y vuelvo a leer. Y el siervo de un centurión, o sea, judío seguro que era, y usted sabe que los centuriones eran de mala reputación. Eran de mala reputación, ¿por qué? Porque ellos dirigían a los 100 soldados y se decían, córtenle la cabeza a uno, había que cortársela. Se decía, entren en ese hogar y quemen ese hogar, había que quemarlo. ¿Por qué? Porque el centurión solamente daba órdenes, las órdenes que le daban a él. Más allá de todo lo que él sienta y todo lo que haya en su corazón, él tenía que cumplir. Y eran odiados. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Ahora, él quería mucho a su esclavo.
eso denota que ¿quién en aquel tiempo podía amar a su esclavo y más si era extranjero? Es como que nosotros como somos hijos de Dios no nos ocurre. Pero tú imagínese siendo esclavo, siendo hijo de Dios, esclavo de un alemán que sea nazi. Y que usted se enferme y el nazi ese, que es su amo, lo quiera mucho usted y se entristezca en su enfermedad. Póngalo así. Versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ahí me detengo, cuando oye de tantas maravillas y de sus palabras y que había señales y que había milagros, porque él era un soldado romano que estaba cumpliendo en una tierra lejana con una misión, pero aquí él llega a amar a su esclavo y cuando oye hablar de Jesús, él se maravilla. Vuelvo a leer. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Hoy me detengo. Envió unos ancianos de los judíos. Presta atención a esto. Usted sabe que para el pueblo de Israel, para los judíos, los ancianos eran lo más importante, eran los más honrados, los más honrosos, eran los que se reunían a las puertas de la ciudad y tomaban las decisiones. No como ahora que dicen los viejos, esto no sirve para nada. En aquel tiempo los ancianos eran tenidos en alta estima. Y si él envió a los ancianos a llamar a Jesús, era porque él era aceptado en el grupo de los ancianos. ¿Por qué? Porque él también tiene un corazón noble. Porque si no, los ancianos, aún rechazando a los mismos judíos a veces cuando no eran dignos, no lo hubieran aceptado nunca ese centurión entre ellos. Vuelvo a leer. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Tenía más fe que los judíos del templo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. ¿Qué quiere decir? Con especial interés, con ganas. Ellos fueron a Jesús y le rogaron con ganas. No fueron porque el otro era centurión y por miedo, por respeto a decirle, Jesús, acá hay un... Los ancianos de la ciudad, que era como decir ahora, no sé, más que el Consejo Deliberante, no se podía calificar porque era una, como se dice, era político y religioso el cargo que ellos ocupaban. Y no eran los religiosos del templo los malos, sino los buenos. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Ahí me detengo. ¿Qué quiere decir eso? Ellos avalaban al centurión y daban fe de su integridad. Cuando fueron, le dijeron, Jesús, Jesús, el siervo del centurión, que seguramente era conocido por Jesús, está a punto de morir. Y Él nos mandó a nosotros y nosotros clamamos a ti para que vayas y lo sanes a su siervo, porque Él es digno de que tú vayas. Para que te avalen los ancianos judíos en aquel tiempo, tenías que ser impecable. Tenías que ser más justo que un escriba, tenías que ser más justo que un fariseo, tenías que ser más justo que los justos. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Porque ama a nuestra nación. Presta atención acá, empieza lo bueno. Es digno de que le concedas esto, dicen los judíos. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ahí me detengo. Usted sabe que la fe se demuestra por las obras, ¿sabes? Una persona que tiene fe y no hace obras que su fe misma lo llevan a hacer, en realidad si no las hace no las tiene. Porque aquel que tiene fe, inevitablemente lo puede refrenar a hacer lo que Dios le manda a hacer. ¿Por qué? Porque cree y no lo puede evitar. ¿Entiende lo que le digo? Amén. Lo que respalda tu fe son tus obras. Tu fe sin obra. No puedes decir, yo tengo una fe terrible. Pero en tu vida no demostrás o no podés ejecutar lo que la fe impulsa. En realidad no tienes fe. Amén. Sigo leyendo. Es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Este hombre honraba y amaba a Dios, amén, y a su pueblo, aún siendo romano, edificó un templo, amén. ¿Cuántos del mundo a veces hacen más que nosotros por la obra de Dios, amén? Amén.
les edificó una sinagoga. Usted imagínese. Este hombre era romano. Es como que venga alguien que no es cristiano, de otro país, y que encima tiene autoridad, y que encima tiene un trabajo que no es honroso, tiene un trabajo que es rechazado, que es repudiado por nosotros los cristianos. Imagínense. Pero ese varón, había algo de él en su interior, en su corazón, había un llamado, Dios había puesto algo en él. ¿Por qué? Porque él había sabido entender que esos ancianos y que los judíos eran dignos de ser honrados y respetados, y él estaba para maltratarlos, siendo jefe y jerarca de los romanos, un centurión. Y aún así, imagínate si él entendía de que Dios era real, porque seguramente había escuchado los relatos que habían contado de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Isaías, de Jeremías, todo lo que el Dios de Abraham y Isaac había hecho, que él seguramente lo creyó, y por eso les hizo una sinagoga. ¿Por qué? Si los romanos venían a Israel a quitarles el tributo, a quitarles el dinero, Israel tenía que pagar impuestos para Roma, por eso estaban siendo sitiados, iban a exprimirlo. ¿Por qué un centurión tenía que sacar dinero de su bolsillo, no seguramente del imperio, y hacerles una sinagoga a los judíos? ¿Y por qué él tenía que perder su tiempo, entre comillas, y estar con los ancianos de la ciudad? ¿Por qué? Porque por más de que él no sea judío, por más de que él tenga un trabajo deshonroso, por más de que él no pueda entrar al templo porque era tenido por inmundo y era indigno, en su corazón amaba al pueblo de Dios y por lo tanto también amaba a Dios. Amén. Y fuera de esa puerta hay un montón que son como ese centurión. Amén. Hay gente que no va a la iglesia, jamás, pero en su corazón tiene temor de Dios y es reverente a Dios. En su corazón valora y respeta a los que sabe que son gente de fe. Amén. Y a veces hasta se esfuerzan, y como este edificó la sinagoga, hasta a veces dicen: ¿cuánto precisás para hacer? ¿Qué querés, ladrillo para la iglesia? Me han contado testimonio. ¿Qué querés, chapa? ¿Querés un portón? La iglesia de acá de Misionera lo donó una mujer en terreno hace 20 años. No sé cuántos terrenos tendría, capaz que tenía uno. Por eso está la iglesia ahí. Y esa mujer iba a las perdidas. Hay gente a veces del mundo que hace obras que demuestran que tiene más fe que nosotros. Amén. Y este era un centurión. Asesino para los ojos de los judíos. Pero hay que ver para los ojos de Dios. Ahora vamos a entender. Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Cristo nunca se niega a un clamor. Amén. Ellos clamaron. Ellos dijeron: es digno de que vengas. Clamaron a Él. Amén. Ellos eran judíos, nosotros somos cristianos, lo mismo. Y Cristo nunca se niega a un clamor justo cuando nos unimos ante Él. Usted sabe que cuando la iglesia se une, dice la palabra de Dios, donde hubiere 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Amén. Dice: si 2 se pusieran de acuerdo para pedir algo, se les será concedido. Amén. Amén. Jesús no pudo negarse a ir en busca de ese jefe de asesinos, porque los soldados eran asesinos y él era el jefe de los asesinos. Pero como el pueblo de Dios se unió delante de la presencia de Jesús, quizás ahora no tenemos en carne a Jesús acá, pero sí lo tenemos en espíritu. Amén. Cuando nosotros nos unimos delante de la presencia de Jesucristo, delante de la presencia de Dios, y clamamos por alguien que está en desgracia, que quizás no está ni enterado que estamos clamando porque está moribundo, Jesucristo inevitablemente tiene que moverse y tiene que ir al encuentro de aquel por el cual se está clamando. Amén. Amén. Dios es el mismo ayer y siempre. Cristo no cambió del tiempo del centurión hasta ahora. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Los ancianos se unieron y clamaron delante de Él. Y no tuvieron que traer el enfermo, sino que Cristo fue a su encuentro. Amén. Amén. Sigo leyendo. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, o sea, cuando estaban llegando a la casa, el centurión envió a él unos amigos, seguramente romanos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahí me detengo. Seguramente ese romano
tenía tal fe y tan presente su pecado y lo que había hecho, que se avergonzaba ante Jesús, ¿sabes? Dice, yo no soy digno. Él tenía esa humildad reverente porque él había entendido que él era el Hijo de Dios, porque era amigo de los judíos que esperaban al Mesías, ¿no? Y como ese hombre tenía un temor reverente y una humildad, y dice, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Ese es el vivo ejemplo de lo que debemos hacer nosotros cuando entramos a la presencia de Dios. Primeramente, comenzar con humildad, tomando conciencia de que la presencia de Dios, la presencia real de Dios, está delante nuestro, y confesar primeramente lo que Él ya sabe, que está esperando que confesemos y reconozcamos delante de Él. Porque a veces nosotros nos mostramos y decimos, vaya, Señor, y quiero cambiar el auto, y a ver, unos pesos más, Señor, y me gustaría tal cosa, y te hago o no. Padre, quiero unción, quiero orar y que pasen cosas, o no. En cambio, este varón dijo así: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Usted sabe que la ley judía dice que si un judío entra en una casa de un gentil es impuro, ¿no? La ley judía decía, y él seguro la conocía porque él se juntaba con los ancianos. La ley judía dice que si un judío entra bajo el techo de un gentil, de un no judío, ese judío pasaba a ser impuro, impuro. Y seguramente este varón no quería deshonrar a Cristo o exponerlo a que sea acusado de impuro, porque él sabía lo que habitaba en Cristo. No soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, le dice. ¿Cuántas veces hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque en realidad siento que soy un hipócrita si voy a la iglesia? Hay mucha gente que ha dicho, soy un hipócrita si digo que voy a la iglesia. Voy a la iglesia porque Dios sabe que mi corazón es malo y que yo soy malo y que no quiero cambiar. Entonces, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a ir? Si Dios sabe que en realidad soy malo. Pero Cristo vino por los pecadores, amén. Amén. El médico vino por los enfermos, no vino por los sanos. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios para restaurar ese pecado y perdonarlo. Dice así: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Amén. Si el hombre de fe rompe los parámetros y las barreras humanas, ¿no? El hombre de fe, el hombre que se da la oportunidad de tener fe, porque sabes una cosa, ustedes y yo, el hombre y la mujer, son los que se permiten creer o no se permiten creer. Se permiten condicionarse o no. Es uno el que deja fluir la fe y elegir creer y dejar de estar pensando y analizándolo todo, o creer a ciegas y decir, Señor, nada he hecho en mi vida, se lo hago ahora. Amén. Él rompió la distancia porque dijo así: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, perdón. O sea, él rompe las barreras físicas y humanas, ¿ven? Y espera aún lo imposible. Para el hombre y la mujer natural, a veces piensan, bueno, sí, está el siervo ungido aquel, pero si no me toca, yo no me siento sano. O si no siento la presencia de Dios en mí, no me curé. Y este siervo dijo, no, di la palabra, y mi siervo será sano. ¿Por qué? Porque él ya sabía y entendía que lo que había hecho Cristo era verdad. ¿Por qué? Porque lo oyó de la voz de los ancianos, que eran de buen testimonio, que eran varones de fe y varones de verdad. Dijo, di la palabra y mi siervo será sano. Ahora, en este tiempo se puede aplicar de dos maneras. Vos tenés un problema, ¿no? X. Y vos le podés decir a Jesús, di la palabra y mi
problema va a dejar de ser. Amén. Amén. Acá Jesús te dice todas las palabras que tiene para lo que crea, ¿no? Amén. Todas están escritas acá, la promesa. Todas. Hasta el pelo te puede crecer. Amén. Y después, otra manera de decir la palabra es cuando viene alguien, cuando vos venís a buscar de parte de Dios al templo y el Espíritu Santo sabe, y Dios sabe, dice la palabra de Dios, que Dios sabe de antemano de qué tenés necesidad. Antes que vos le pidas, Él ya sabe de qué tenés necesidad vos. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todas las cosas. Él sabe todas las cosas. El Espíritu de Dios escudriña los corazones y la mente. No hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Amén. Amén. Pero Él quiere que vengamos a Él como un padre quiere que un hijo se acerque a Él. Ningún padre quiere que su hijo esté lejos. Bueno, por eso es que Él crea una relación de dependencia por medio de la oración. Él nos incita a orar, ¿por qué? Porque Él quiere crear un vínculo con nosotros, que nosotros dependamos de Él y lo busquemos por el solo hecho de Él, tenernos más cerca y de tener una relación y que lo lleguemos a conocer porque ella nos conoce. Amén. Amén. ¿Y de qué manera? Como estaba diciendo que me fui por la nube, dice, pero di la palabra en mi cielo, serás sano. ¿De qué manera, más allá de la palabra de Dios, que Dios te dice tu problema ya no está, porque yo ya lo hice en la cruz del Calvario? Consumado es. Cuando Cristo se entregó en la cruz, absolutamente todos tus problemas, dolencias, enfermedades, falencias, absolutamente todas tus desgracias que Satanás el diablo trajo a tu vida para robar, matar y destruir, en la cruz del Calvario Cristo las pagó. Por eso dijo, consumado es. El tema es que vos creas y entiendas que te pertenece esa restauración. Ahora, cuando viene un profeta a hablarte, porque vos venís con una necesidad que solamente vos sabés, a veces tenés una necesidad y vos la contás un poquitito a media y un poquitito retorcida y no decís del todo la verdad, pero el Espíritu Santo que escudriña la mente y el corazón sabe todo, y viene un profeta y se te acerca al oído y aún hasta te dice lo oculto de tu corazón que vos ni siquiera lo pensaste, pero que es cierto y lo entendés. Ahí te está diciendo la palabra. Como dijo el centurión, di la palabra y mi siervo será sano. Acá está la palabra de Dios hablándote. Y los profetas a veces, o el predicador a veces, te están diciendo la palabra que vos tenés que tomar para que sea una realidad en tu vida. Porque esto es creer para ver, amén. Amén. Esto es creer para recibir. Amén. Nadie va a la iglesia y dice, bueno, yo me quedo acá. A ver, hasta que no reciba no voy a creer. Y va a estar una eternidad. Vos tenés que decir, Señor, yo te creo, hacelo, no importa. Cuando vos quieras, tengo todo el tiempo. Te voy a esperar toda la vida, Señor, pero haz algo conmigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así se habla. Y él dijo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también, dice, y ahí lo empieza a reconocer, y esto es para digno de tomar, de copiar, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. ¿Qué quiere decir eso? Tu trabajo seguramente lo había llevado a hacer lo malo y eso le pesaba. En el caso del centurión era su trabajo. Él seguramente había mandado a matar gente y hasta había mandado a matar gente judía. Muchas veces nosotros, no digo nuestro trabajo, sino nuestro pasado, nos pesa y delante de Dios decimos, Señor, vos no haces tal o cual cosa en mi vida porque yo hice tal o cual otra cosa. Pero sabes una cosa, Dios es fiel y justo, como Dios siempre, para perdonar a todo aquel que confiesa delante de su presencia y reconoce. Amén. Pablo perseguía a la iglesia y mataba a los cristianos. Pasó a ser Saulo de Tarso, uno de los más ungidos. Amén. Amén. ¿Qué tiene que ver? Dice la palabra de Dios que cuando llegas a Jesucristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Pero uno sigue arrastrando, porque Satanás el diablo te acusa, sigue arrastrando, llevando el mono ese pesado con todos los pecados que hizo antes y sintiendo que Dios no va a hacer lo que uno necesita por culpa de ese lastre que está llevando. Pero ¿sabe una cosa? Ese lastre Cristo dijo, a ver, ¿me aceptó? Sí, bueno, listo, chao. Lo echó al fondo del mar, dice la palabra. Amén. 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 Gloria a Dios. Pero este varón creía, pero a su vez se sentía culpable por su trabajo. Al oír esto, preste atención a esto, esto es increíble. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. O sea, este hombre, preste atención a esto, vamos a hilar finito. Este hombre logró maravillar
Jesús. Jesús sabía todas las cosas. Jesús conoce el corazón de todos. Por eso cuando pensaban en silencio decía, ¿qué caviláis en vuestros corazones? A veces nos pasa a nosotros que sabemos lo que están pensando. Dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Decía Jesús. Y este hombre lo logró maravillar con su humildad, con su temor reverente y con su fe aún sin ser hijo de Dios. ¿Para qué quiere maravillarlo a Jesús? Amén. Nos tenemos que imitar a este varón, ¿no? Tenemos que imitarlo. A veces oramos a Dios y pedimos palabra y Dios nos da una palabra y abrimos la Biblia y decimos, Padre, estamos hablando, Señor, hablame por medio de tu palabra, Señor, dame una palabra, estás un rato y la abrís y ¡pam! Y te toca una palabra que no te gusta. Y dices, no, Señor, no, tengo que orar un ratito más porque me parece que me apuré para pedir palabra. Y Señor, ¿qué ha pasado? Amén. Me parece que me apuré, voy a decir una. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me des una cosa. Si vos orás a Dios, seguramente muchos ya lo han vivido, vos orás a Dios, orás, te confesás, blanqueás la situación, le expresás, le abrís tu corazón, todo. Llega un momento en el cual vos podés hacer preguntas y te tenés que callar. Y cuando vos haces la pregunta y te callás, la respuesta, la voz de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo depende, viene automáticamente. ¿A quién lo veo? Amén. ¿Viste? Después de orar y blanquear tus cuentas y quitar todo lo que te separa de Dios, vos tenés que orar a Dios y decir, vos necesitas hacer una lotería. A ver, Padre, ¿qué me vas a decir? Y Padre, ¿qué me vas a decir? Y comieron pollo y comieron perdices. Y Padre, ¿qué me vas a decir? Y los árboles eran, no. Eso suena muy a la perdida a veces, ¿amén? Si usted quiere oír la voz de Dios, usted tiene que, después de quitar el pecado, que es lo que lo separa de Él, después de tener una oración de calidad, empezar a preguntar y callar. Y automáticamente viene la respuesta. Automáticamente vos vas a pensar, en mi mente, no puede ser, soy yo. Bueno, haga lo que le dice el Señor y usted va a ver que era el Señor. Amén. Y si usted lo practica con el tiempo, lo vamos a hacer cada vez más fuerte. Pero ¿cómo es eso que te habla el Señor? Si a mí no me habla, bueno, entonces callate un poquito cuando estás orando. ¿O no? ¿Cómo te va a hablar si no te callas? ¿Es cierto? Pero ¿sabes qué? No es culpa de los hermanos, nadie te la enseña. Amén. Nadie te la dice. Lo atormentamos. Y el Señor quiere hablar en el silencio, pero nosotros nos callamos. ¿O no? Amén. Lo quiero pensar las mujeres. Sigo leyendo. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Yo me imagino Jesús. Habrá pensado Jesús, a este lo voy a bendecir, le voy a hacer todos los milagros que quiera. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, porque Cristo no estaba nunca solo, siempre tenía 300, 400, 4000 atrás. Jamás, no se podía rascar, pobre Jesús, tranquilo porque lo estaban mirando. Lo digo en el buen sentido, ¿no? Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, a los que le seguían, que habían dejado de hacer sus vidas, sus cosas, sus tareas para estar con él, que supuestamente entendían lo que era Cristo, lo que era el camino, lo que era Dios, lo que era creer, lo que era todo. Porque el que le seguía era porque no estaba en el mundo haciendo lo otro, sino que prefería estar con él, como nosotros. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel, cuando dice Israel, ¿qué quiere decir? El lugar donde se glorifica a Dios por excelencia, ¿amén? Donde está el templo de Dios. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahí me detengo. Muchos pecadores serán salvos y muchos judíos no, ¿amén? Porque así es. Por la fe. Igual en la iglesia, ¿no? Este varón no podía entrar al templo, pero su fe, su testimonio, sus obras para con los ancianos, le hizo una sinagoga. Dijo, ya que no puedo entrar al templo porque soy inmundo, porque no se me permite, porque por más soldado que sea no podías entrar, mucho menos un centurión. Y si entraba de prepo no se hacía nada en el templo, porque eran inmundos, según la ley en el Antiguo Testamento. Pero él creía en su corazón y él amaba al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón era bueno, porque él veía que ellos adoraban a Dios con amor y que sus intenciones eran buenas, por lo menos la de los ancianos.
Jesús dijo, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y con eso les quiso decir, este va primero al reino de los cielos, este pecador que por sus obras y por sus palabras demuestra que cree en mí ciegamente y que rompe toda barrera y toda estructura física y humana, y todo entendimiento vulgar y ya establecido como los demás que dirían, no, tiene que ir. Digo, este seguramente quiso decir, este entra primero al reino de los cielos que todo lo de Israel. Porque ni en Israel haya tanta fe. Amén. Y sin fe no se puede agradar a Dios. Amén. Sigo leyendo. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, o sea, los viejitos, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Amén. Dios, o sea, Dios obra a la distancia. Usted puede clamar por un familiar a Cristo y ese familiar puede estar en Tandamandapio. Amén. Y Cristo puede ir a ese lugar y puede hacer nada. Amén. Amén. Ahora, estos ancianos, ¿cómo clamaron? Juntos, unánimes. Cargosearon al Señor. Amén. La fe de uno puede sanar a otros. A veces nosotros pensamos que, como Cristo decía, conforme a tu fe te sea hecho, ¿no? Conforme a tu fe te sea hecho, bueno, vos decís, si tengo fe, Cristo me va a sanar. Porque Él dice, conforme a tu fe, en la medida de tu fe, te sea hecho lo que pedís. Pero como Dios es justo, si hay uno que ni siquiera está enterado que se está muriendo, pero hay otros que tienen fe, esos pueden interceder, y esos pueden orar, y esos pueden pedir a Cristo que le dé una oportunidad. Amén. Porque este varón, el siervo centurión, estaba por morir. Seguramente estaba agonizando. Capaz que tendría fiebre, no sé, un problema, una infección, no sé qué. Una peritonitis, no sé. Si era siervo, seguramente era joven. Pero fueron otros. Fue la fe de otros. Es como Lázaro cuando estaba muerto. La fe de quién fue, de Marta, de María y sus hermanas. Aunque a Lázaro lo respaldaba una promesa, que el que cree en Jesucristo que esté muerto vivirá. Amén. Amén. Ahora me hice un pequeño apunte. Un pequeño apunte para resumir toda la palabra y no se escape nada. Un resumen, ¿no? Lo voy a leer. Cuando hay amor, no hay categoría social ni discriminación. Dicen los judíos que él amaba al pueblo de Israel. ¿Y cómo lo demostraba? Con sus hechos. No solamente con palabras, con sus hechos. Amén. Cuando hay amor, no hay diferencias. No hay diferencias. Usted imagínese cómo vería el romano a los judíos. Es como nosotros podemos llegar a ver a, no sé, a los africanos, qué sé yo, una cosa. Otro inciso. Cuando hay amor, esto siempre proviene de Dios, amén. Y agrada y sirve a Dios. Construir una casa para Dios solamente puede provenir de Dios. Amén. Porque este era romano. Pero en su corazón dispuso construir una casa para que se adore el nombre de Dios. Entonces, ¿de dónde podía llegar a provenir eso? Porque él en un momento creyó. En un momento compartió la mesa con aquellos que eran circuncidados y que eran hijos de Dios. Con aquellos que habían renunciado a sus vidas para servir a Dios. Entonces quiere decir, él era tan hijo de Dios como los ancianos. ¿No? Amén. Por eso es que hizo esa obra. Cuando hay fe verdadera, hablo de la verdadera, nos presentamos ante Jesús con humildad y con reverencia, entendiendo lo que somos ante sus ojos. Vuelvo a leer. Cuando hay fe verdadera, cuando hay una plena conciencia real de lo que somos y del amor que tiene Cristo por nosotros, de la oportunidad que nos da cada día, de que nos está esperando y que el amor de Él verdaderamente es incondicional. Simplemente te muestra el camino para que no andes de la mano de Satanás y de la mano de Él, porque estás de la mano de Satanás. Amén. Entonces vuelvo a leer. Cuando hay
Fe verdadera nos presentamos ante Jesús orando, ¿no? En la presencia, o en el templo, delante del altar, con humildad y con reverencia, entendiendo lo que somos delante de sus ojos. ¿Quién tuvo una pecera? A ver, alguna vez. Yo tuve una pecera. Tiene que si el pescadito le da mucho de comer, se muere. Revienta. Si el pescadito no le cambias el agua, también revienta. ¿Ven? Si el pescadito no le pones el oxigenador, ¿qué pasa? Se muere. Bueno, nosotros somos los pescaditos. El dueño de la pecera es el Señor. ¿Ven? Entonces cuando el Señor se acerca al vidrio de la pecera, nosotros tenemos que tratar de agradarle. Nadar, movernos, hacer un globito, ¿entiendes? Porque hoy estás y capaz que tenés bolsillos así. Y capaz que estás firme, saludable, derechito. Pero mañana el Señor se olvidó de enchufar el oxigenador, el aireador y ¡pac! Por decirlo, por graficarlo de una manera, ¿no? Amén. Nadie tiene un contrato que dice hasta dónde vamos a llegar. Otro inciso. Cuando somos íntegros, seremos respetados y avalados por los íntegros. Cuando vos caminas en integridad, aquellos que son íntegros van a dar fe. Y no es lo mismo que un cualquiera de fe de vos o te avale, que aquellos que son íntegros te avalen, ¿no? Porque el que es íntegro es visto por todo ojo y tomado en alta estima. Y van a dar testimonio a nosotros, amén. Esos son los ancianos. Este varón era íntegro, este varón daba fruto. Este varón tenía un buen corazón porque ellos decían, nos ama a los judíos. Y aún nos ha hecho una sinagoga. Por eso podrían haber dicho, no hizo una sinagoga, pero nos trata mal. No, completaba todo. Amor y obras. Amén. Otro más, otro inciso. Porque si vos caminas en rectitud, los rectos te van a seguir, se te van a pegar. Y los rectos te van a apoyar, amén. Y no vas a tener que vivir avergonzado en ningún momento. Como dice la palabra de Dios, huye el impío sin que nadie lo persiga, mientras el justo está confiado como un león. Amén. Los justos están confiados, los justos están tranquilos, los justos tienen reposo. Aún en el dolor. Te leo otra. El clamor humilde y sincero siempre es respondido. Este varón clamó humildemente, con extrema humildad y sincero delante, le mandó a decir a Jesús. Ni se atrevía a presentarse delante de él, pero fue un clamor humilde y sincero. Es más, ni siquiera pedía por él. ¿Pedía por quién? Por aquel que estaba por morir. Pedía por otro. Jamás he rechazado un clamor humilde y sincero. Siempre he respondido. Y por último, hay muchos que no se congregan, pero que creen, ¿no? Y que hacen obras y aman y tienen entrada y salvación, amén, al reino del cielo antes que nosotros. Hay gente que dice, yo siempre fui de la idea de obedecer a Dios, hacer como debe ser, congregarse y todo lo demás. Pero hay gente que quizás viejita, no sé, conocen algunos que dicen, yo oro a Dios, y yo esto, y yo aquello, yo siempre busco a Dios, no digo católico, que conocen a Dios, pero no se congregan. Pero que hacen obras y su vida es digna de alabanza. ¿Quién conoce a alguno? Yo conozco. Hay muchos que entran primero que nosotros. ¿Para quién quiere maravillar a Cristo hoy? Amén. Porque este varón maravilló. Alexis va a tocar una oración suavecísima. Y yo los invito por 10 minutos nada más. 10 minutos. Pero de calidad. A pasar al altar el que pueda postrarse, el que no, que se quede parado. Y que pidas a Cristo con el corazón abierto por quien vos quieras. Por aquel que no está acá, por aquel que no, por aquel que está a punto de morir espiritualmente o físicamente, por aquel que vos quieras. Yo te aliento, desde tu lugar también vale,